Un cordial saludo, queridos jóvenes. Les habla el profesor Michel para desarrollar el curso de educación cívica correspondiente a la semana número 2. El tema de hoy es sujeto de derecho. Para empezar, hay que saber que durante mucho tiempo fue prácticamente un consenso que no todo ser humano era considerado una persona. En sociedades antiguas como por ejemplo Egipto, Mesopotamia y Roma, a los esclavos se les consideraba como seres humanos, pero no como personas. ¿Por qué? Porque ellos carecían de libertad, ausencia de libertad. Ahora, ellos podían ser vendidos, podían ser comprados en ferias, se les consideraban como objetos en sociedades esclavistas antiguas. Hoy en la actualidad eso ha cambiado. En sociedades actuales como la nuestra, donde hay valores, en este caso de libertad, todo ser humano es considerado sujeto de derecho. Entonces, ¿qué entendemos por sujeto de derecho? Para entender qué es sujeto de derecho, voy a citar al maestro Fernández Sasadiego, que considera como un ente al cual el ordenamiento jurídico imputa derechos y deberes. A este ente que dice Fernández, le imputas derechos y a la vez obligaciones. Estos derechos y obligaciones pueden ser de manera individual o de manera global. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos sujetos de derecho que en este caso promueve? Uno es el concebido, otro es la persona natural, otro es la persona jurídica y otro es las organizaciones no inscritas. Lo primero, que es el concebido, el artículo primero del Código Civil peruano solo se refiere a los derechos patrimoniales que este concebido tiene. Es decir, el concebido es el ser humano antes de nacer. Justamente el Estado promueve no al aborto, porque este concebido ya tiene derecho ya a la vida. ¿Ya? Ahora, esta atribución obviamente de derechos patrimoniales y de derechos extrapatrimoniales está condicionada a que nazca vivo. ¿Ya? Y justamente por eso decimos no al aborto. Ahora, el segundo sujeto de derecho es persona natural o individual. La persona natural es aquel ser humano ya nacido y que es susceptible de derechos y obligaciones. Somos nosotros. Nosotros tenemos derechos y a la vez tenemos obligaciones. En este caso, la persona natural son todos los seres humanos. Este sujeto de derecho nace, obviamente, cuando tú también naces. Es decir, se forma o se atribuye a este sujeto de derecho desde tu nacimiento y concluye con la muerte. ¿Ya? Entonces somos todos nosotros la persona natural, individual o física. Ahora, la persona jurídica. La persona jurídica es la reunión de dos o más personas naturales mediante una institución. La persona jurídica se subdivide a la vez en persona jurídica sin fines de lucro, persona jurídica con fines de lucro y persona jurídica de derecho público. Lo primero, que es la persona jurídica sin fines de lucro, es la agrupación de sujetos, en este caso individuales, que tienen ideas comunes, pero que no tienen un fin mercantilista o no un fin lucrativo. Las personas jurídicas sin fines de lucro se pueden constituir mediante comités, fundación, asociaciones o comunidades nativas, incluso campesinas. Las asociaciones, por ejemplo, es una organización estable de personas naturales que tienen fines comunes. El comité, por ejemplo, es la organización de personas que asumen responsabilidades para administrar seguramente bienes comunales, se puede decir en este caso. La fundación, por ejemplo, son organizaciones no lucrativas instituidas mediante uno o más miembros bajo objetivos también pueden ser religiosos, asistenciales, culturales y también sin fines de lucro, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales que se mantienen y obviamente son de interés público, constituidas por dos o por muchas personas, en este caso comunidades, y con fines también, en este caso, para el bien comunal, para el bien en común, se puede decir. ¿Ya? Ahora, persona jurídica sin fines, o sea, con fines de lucro. Obviamente con fines de lucro ya son sociedades mercantiles que surgen en este caso
de la voluntad de dos o más personas, pero que tienen un fin mercantilista, un fin lucrativo. Aquí encontramos, como dije, estas sociedades mercantiles, los cuales surgen bajo una voluntad de percibir ingresos, se puede decir. ¿Ya? Ahí se pueden encontrar las empresas, sociedades anónimas, etc. Ahora, personas jurídicas públicas. Las personas jurídicas públicas son las instituciones o empresas creadas mediante ley y que se rigen bajo un dispuesto o bajo una reglamentación de ley. ¿Ya? Estas personas jurídicas públicas se caracterizan porque están ligadas bajo un funcionamiento del Estado. Justamente por eso aquí se encuentran las municipalidades, se puede decir Banco de la Nación, los ministerios, etc. ¿Ya? Y lo último, que es organizaciones no inscritas. Las organizaciones no inscritas, de personas no inscritas, son la agrupación de personas naturales o jurídicas que están conjuntamente con fines no lucrativos, pero que han cumplido con la normalidad de su inscripción registral. Por ejemplo, un club deportivo, se puede de repente vaso de leche, etc. Esas son organizaciones, en este caso, que tienen ya derechos, pero no tienen fines lucrativos. ¿Ya? Y como último, jóvenes, vamos a ver cuándo se da fin de la persona. El fin de la persona obviamente se da con la muerte. La muerte pone fin a la persona, pero se puede dar situaciones. Por ejemplo, se puede dar la declaración de desaparecido. ¿Y cuándo se da esta declaración de desaparecido? Cuando una persona no se le encuentra, se puede decir de esa manera más simple, por 60 días. No se tiene contacto por 60 días. Entonces ahí se puede ya declarar una persona desaparecida. Pero también se puede dar una declaración de ausencia. La declaración de ausencia ya se da cuando esta persona no se hace, en este caso, ver, no se le encuentra en su residencia por un periodo de 2 años como mínimo. Entonces ya se da una declaración de ausencia. Pero también se puede dar una declaración de muerte presunta. Y eso se puede dar por 3 casos. Cuando haya transcurrido 10 años desde la última noticia y no se sabe nada de esta persona durante 10 años, o cuando también tampoco se sabe durante 5 años, pero este de último de 5 años solamente es para personas mayores de 80 años. Entonces, si no sabe noticia, ya se puede declarar como declaración de muerte personal. Pero también hay otro asunto. Cuando han transcurrido también 2 años de la desaparición y esta circunstancia de desaparecido estaba construido bajo un peligro de muerte, también se puede considerar una muerte presunta. También cuando existe certeza de la muerte, por ejemplo, pero sin haber encontrado el cadáver y no se ha reconocido. O sea, esto se puede dar en el caso del terrorismo, ¿no? O sea, se sabe que ha muerto, pero no se le encuentra el cuerpo y ya se da una declaración de muerte presunta. Y como último también la capacidad que tenemos nosotros. La capacidad es la aptitud que tienen las personas para el goce y ejercicio de los derechos. Y la capacidad se puede dar capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y deberes u obligaciones. Es decir, es la atribución que tiene la persona para ser de los derechos jurídicamente establecidos y ser susceptibles a las obligaciones. Esto cuando se adquiere, esta capacidad de goce se adquiere con el nacimiento y concluye o termina con la muerte. Luego se da la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la capacidad que tienen las personas naturales para realizar personalmente actos jurídicos, válidos obviamente en derechos y asumir también deberes. Esto se adquiere cuando en este caso se cumple la mayoría de edad, que es 18 años, capacidad de ejercicio. Y la incapacidad es todo lo contrario de la capacidad. Es la carencia de aplicar o de adquirir derechos y deberes. Y la incapacidad se puede dar en la incapacidad absoluta e incapacidad relativa. La incapacidad absoluta es la incapacidad plena y general que puede ejercer por sí mismas derechos alguno. No pueden ejercer por sí mismas ningún derecho alguno. Estoy hablando de menores de 16 años, pero también pueden ser en este caso los sordomudos, los ciegos sordos, etc. Y la incapacidad relativa
es la incapacidad de las personas que han perdido o están privados parcialmente de su capacidad civil, de ejercicio de, en este caso, derechos y deberes. Estoy hablando también de menores de 18 años o mayores de 16 años, porque hay una ley también que ampara que uno puede adquirir ciertos deberes, derechos a partir de 16 años, por ejemplo, casarse. O también estoy hablando de esas personas de retardo mental, alcohólicos, drogadictos, toxicómanos, etc. ¿Ya? Entonces, la incapacidad absoluta, incapacidad relativa. Voy a concluir la clase diciendo, el miedo es la discapacidad más grande de todas. El tema de hoy, entonces, jóvenes, fue sujeto de derecho, no olvidar concebido, persona natural, persona jurídica y organizaciones no inscritas, capacidad e incapacidad. Con eso estaré concluyendo. Muchísimas gracias.